Grupo Lidera, calidad y excelencia a su servicio, presenta. En estudios está el doctor Fernando González Medrano, presidente del Instituto Internacional para la Calidad y gerente de operaciones del Grupo Lidera. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Chema. Un gusto estar aquí. El doctor ha traído una batería de objetos que, como ustedes no pueden ver, yo voy a tratar de ilustrar de alguna manera. Tenemos un mango, una palta y un platanito ya ennegrecidos. ¿Qué significa esto? Que están en proceso de putrefacción. ¿Es correcto? Muy bien. Voy, por lo menos ya, no seré experto en biología, pero bueno. Después tenemos una manzana roja con su etiqueta y una naranja verdosa, quiere decir que todavía están útiles. Y luego tenemos frascos con lo que llamamos nosotros menestras y granos andinos. Tenemos lentejas, excelente, bien por eso. Y tenemos unos pequeños payares. Muy bien. Y tenemos un poquito de quinoa. Esto es hojuelas de papa deshidratadas. Oh, esa es novedad. Y luego 2 latitas de conservas. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre estos 3 objetos, doctor? Entre estos 3 grupos de objetos, doctor? Muy bien. Los he traído específicamente para poder graficar de lo que vamos a hablar. Todas estas frutas, empecemos por ellas, que son las que más rápido se van a descomponer. Quiero mencionar de que ellas les he aplicado el mismo tratamiento. Las hemos envuelto en papel periódico o en una bolsa plástica. La pregunta es, ¿qué es lo que tienen en común el plátano, la palta y el mango que ha hecho que se ennegrezcan, que la superficie se ponga mucho más blanda? ¿Y cuál es lo diferente ante la manzana o la naranja que se han mantenido intactas? Correcto. La diferencia que tienen es que el banano con la palta y el mango son un grupo de frutas que van a producir una mayor cantidad de un gas, que es el gas de la maduración, que se llama etileno. Entonces, este gas lo que hace es que las frutas empiecen a madurar más rápido. Mientras que la manzana, los cítricos, hablemos de naranja, mandarina, hablemos de melón, de sandía, son tipos de frutos que van a durar mucho más tiempo porque no producen tanto este gas de maduración. Primero, a la naranja yo la veo hasta verde. ¿Eso es una apariencia solamente o faltaría que se madure para poderla consumir? Sí, bueno, lo que sucede es que en el caso de estos cítricos nosotros le damos un punto específico y lo podemos retirar de la planta. La característica de estas frutas es que son, vamos a decir, no climatéricas. Significa que una vez que son recolectadas de la planta ya no continúan su proceso de maduración. Mientras que de repente nosotros hemos visto un banano que es verde, está duro y con el tiempo se pone amarillo. ¿En cuántos días demora ese banano en ponerse negro como el que ha traído usted? Muy bien, en 2 días ya está así. Cuando nosotros lo obtuvimos estaba bien amarillo. Ya está bien amarillo. ¿Y hay algunas técnicas para acelerar la maduración? Porque, bueno, no sé, secretos, creo que el periódico también. Claro, recordemos eso. Por ejemplo, en casa lo que hacían es envolver la palta en papel periódico para acelerar su maduración. Lo que estamos haciendo con esto es concentrar ese gas de maduración. Pero si nosotros envolvemos en papel periódico una manzana, pues eso no va a ocurrir. Claro, y es justamente por las características de la fruta. ¿Qué es lo que hace la atmósfera con estas 3 frutas? Porque el aire, de alguna manera, le obliga a estas frutas a destilar estos gases que en el fondo son su perdición, porque van a terminar. Sí, eso es en realidad un proceso natural de las frutas, es un proceso de respiración. Hay que considerar de que las frutas y las verduras en realidad son tan igual como nosotros, son seres vivos. Son formas de vida, evidentemente no. Y a pesar de haber sido recolectados, siguen respirando. Claro, la técnica del periódico es muy usada, ¿no? Para madurar las paltas, etcétera. Pero ojo, si usted va a emplear esa técnica, ponga periódicos con noticias antiguas, porque si pone noticias nuevas se va a demorar en... ¿Cuánto tiempo ocurre esto en el verano y con cuánto tiempo ocurre esto en el invierno, por ejemplo? Bien, va a ocurrir con mayor facilidad durante el verano. Claro. ¿Por qué? Porque la temperatura también va a afectar en el proceso de maduración. Para considerar algo, si incrementamos 10 grados centígrados el ambiente... La temperatura. La temperatura sí. La temperatura es decisiva. Correcto, porque todas las reacciones de degradación empiezan a duplicarse de velocidad. Si yo meto el plátano a la refrigeradora, va a tardar más.
Pero eso hay que tener en consideración de que el banano, si es que nosotros lo metemos a la refrigeradora, a un lugar frío, Sí. también se pone negro. También se pone negro. Y esto es porque puede ocurrir un daño por frío. Significa que el frío también puede dañar a nuestras frutas. Se lo pregunto porque una época, yo soy testigo de esto, lo que ocurría en el puerto de Guayaquil o en el puerto de Puná en Ecuador, ¿no? Cuando era el gran exportador de bananos y los barcos que llevaban los bananos, en una época fue el principal producto de exportación de Ecuador, no crean que es lo de la República Bananera, no es una cosa solamente caricaturesca. Aunque este nombre de República Bananera se puso por lo que hacía la United Fruit en Centroamérica. Pero en fin, y entonces bajaban a la cámara de frío estos plátanos para ser exportados en barcos. La pregunta es, ¿a qué temperatura tenían que estar para que cuando el barco llegase con el carísimo plátano de la época a Europa y a los Estados Unidos, sobre todo a Europa, no llegasen negros? Claro, estos bananos, por ejemplo, tendrían que estar conservados a unos 15 grados centígrados como temperatura más baja. Por debajo de 10 grados ya empieza a ennegrecerse, ¿no? Entonces, eso es importante. Quédese un instante más, doctor. En los próximos segundos tenemos noticias importantes, mensajes interesantes. Vamos a continuar con nuestro invitado, el doctor Fernando González Medrano. Nos ha hablado de las frutas que tenemos por delante, por qué se ponen negras, por qué no se ponen negras. Vamos a hablar ahora también sobre las menestras. Volvemos. Es el doctor Fernando González Medrano. Trabaja usted principalmente en Centroamérica, doctor, ¿no? Bueno, Con viajamos en diferentes diferentes lugares. Ahora venimos de Guatemala, en donde hemos trabajado en Centroamérica, recopilando productores del grupo de productores de banano, por ejemplo, para que ellos puedan aprender cómo manejar adecuadamente estos productos y puedan también ser competitivos en un mercado internacional. De acuerdo. Bueno, y ahora que los controles de calidad son tremendos, ¿no? Un container de bananos es sometido, viene Sherlock Holmes y todos sus sabuesos, y de paso la competencia le mete un banano malogrado. Es correcto. Y entonces viene el problema. Bueno, el otro despliegue de productos que tenemos están estos en frascos. Bien, sí, Cuéntanos. tenemos las menestras, ¿no? Ya sean pallares, frijoles, lentejas y otros. Nos hemos dado cuenta que cuando nosotros los almacenamos pueden ser atacados por gorgojos, pueden ser atacados por polillas. Entonces, ¿cómo es la manera adecuada de almacenarlos en un tiempo de crisis? Es recomendable utilizar envases de plástico duro, que sean de tapa hermética o tapa rosca, ¿no? Esos ayudan mucho. ¿Y por qué estos, digamos, no plásticos, bolsas? Sí. ¿No? Justamente porque los gorgojos pueden atacarlos, ¿no? Otro, aquí tengo, por ejemplo, un envase de vidrio que también lo podemos utilizar, pero esto yo recomiendo principalmente para usarlo en cocina, de repente, o en nuestro almacén de uso diario, porque si vamos a nuestro almacén de emergencia, ocurre, imaginemos que no un huaico, sino un terremoto, se puede venir todo abajo y podemos perder nuestros alimentos. ¿Por qué resiste indefinidamente una de esas menestras? En realidad, ¿con el frasco? Sí. ¿Son eternas dentro de un frasco? Bueno, solo con mencionarles de que existen registros de semillas que han sido colectadas en culturas antiguas y que todavía se encuentran incluso hábiles para poder seguir brotando. Tienen una resistencia muy grande y además que tienen una cantidad de aminoácidos y minerales que van a hacernos... ¿Usted ha comido arroz con gorgojo, doctor? Sin querer, sí. Yo he comido. Le cuento que en una época era relativamente común servir arroz con gorgojo en Lima. Le estoy hablando del año, a ver si me acuerdo bien, 83, 84. Oiga, y nadie se llamaba la atención porque no había otra. Ahora, si yo como algo con gorgojo no me pasa nada, ¿no? ¿O me puede pasar algo? Consideremos de que los gorgojos también pueden tener otros parásitos dentro. Entonces puede ser lo mismo si es que no están bien cocidos. En todo caso, si es que fueran cocidos también esos gorgojos, va a quedar en una, digamos, mala experiencia, pero de repente no nos va a causar un daño letal. Me traen un día un plato con arroz con unos puntitos negros y yo digo, ¿qué es esto? ¿Arroz con caviar? No, me dijo. Es el nuevo plato, arroz con gorgojo. No estaba mal. Bueno, entonces los frascos son muy importantes. ¿Y las latas? Bien, por ejemplo, acá tengo dos tipos de latas. Una lata de ahora y otra lata que se encuentra oxidada. Y esto es porque quiero expresarles de que los enlatados que se están recomendando para almacenar en emergencias, es preciso saber de que tienen un recubrimiento, solo un recubrimiento que los protege.
Después de ello se empiezan a oxidar porque son hojalatas. Si fueran de acero inoxidable, entonces serían carísimos, ¿verdad? Entonces es una buena opción para almacenarlos, pero hay que considerar de que no hay que exponerlos a mucha humedad, ¿no? Y que estén en un lugar adecuado. Es decir, ¿tienen fecha de expiración entonces? Las latas. Sí, sí, las latas sí. Consideremos que un enlatado podría durar 4 años, por ejemplo. Ajá. Pero, ¿qué pasa si yo de repente tengo una lata que ha sido golpeada o que tiene un daño? Entonces, ese daño físico lo que hace es dañar el esmalte que tiene por dentro, el esmalte protector, e incluso los componentes del metal se empiezan a mezclar con los alimentos, ¿no? Otro caso en lo que de ninguna manera debemos de ni siquiera abrirlo son aquellas latas que presenten un hinchamiento, ¿no? Claro. Entonces, porque eso es producción de gas y quienes producen gas son bacterias en realidad muy peligrosas como el caso del Clostridium. Una época en Lima, hace muchos años ya, debo decir, había el terror del botulismo. Por Correcto. este tipo de latas. ¿Qué es el botulismo? ¿Cómo se produce? Sí, el botulismo en realidad es el nombre que se le da cuando ocurre una infección causada por los Clostridium, ¿no? Y el Clostridium es un grupo de bacterias que lo que hace es crece en ambientes sin oxígeno. ¿Qué mejor que un enlatado, en donde no hay oxígeno dentro, pero lo peligroso es que el botulismo puede llegar a ser incluso mortal. Mortal, claro. Ahí se dio casos de mortalidad en aquella época. ¿Qué clase de bacteria tan Superman es esta que puede vivir sin oxígeno? Sí, y es que en realidad tenemos que considerar de que en este mundo, en este planeta, ellos nos llevan una gran ventaja. Ellos Sí. están desde probablemente casi los inicios de la vida, mientras que nuestra permanencia es, creo que, ni Cuando una pequeña desaparezca la porción. especie humana, que va a desaparecer, porque han desaparecido otras especies mucho más inteligentes que el humano, no quiero decir nada. Quiere decir que esos bichos sí, van a seguir viviendo. Sí, y lo vemos claramente, por ejemplo, en los hospitales en donde nosotros encontramos bacterias resistentes, el caso de la tuberculosis que ahora se ha vuelto multidrogo resistente, ¿no? Bacterias que crecen en la heladera, que crecen en los nacimientos de los geysers, en aguas termales, entonces incluso hasta en lugares con una alta presión en el fondo del mar también se han encontrado bacterias resistentes. Si tuviera que preparar una mochila, por ejemplo, de emergencia, con muy pocas cosas, ¿qué alimentos o qué tipo de alimentos recomendaría? Es decir, ¿cuáles son los más resistentes, los más nutritivos? Porque dentro de las menestras, por ejemplo, me imagino que debe haber algunos que son más fuertes que otros o más nutritivos que otros. Sí, por ejemplo, la lenteja es una gran opción, pero yo también recomendaría la quinoa, porque es un grano bastante sencillo y que incluso con la luz solar nosotros podríamos calentarlo, podríamos cocinarlo y puede ser de fácil opción. Pueden utilizar incluso sopas instantáneas, también las pastas son productos que a pesar de que pasen muchos años no nos van a causar un daño a la salud. Lo más que puede ocurrir es que van a perder, digamos, la textura, esa al dente que nosotros Claro. conocemos, pero no nos va a causar daño. Oiga. Los enlatados también. Dígame una cosa, ¿la lata es igual con el abre fácil que sin el abre fácil? Quiero decir, Bueno, es más fácil. Es más fácil de abrir, evidentemente, pero digo, desde el punto de vista del botulismo, desde el punto de vista de estas bacterias, etcétera, ¿es exactamente igual? Sí, en realidad yo no le veo No hay mayor diferencia. complicación. Bueno, doctor Fernando González Medrano, gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias. Muy amable.